Aquí conversamos el porqué de nuestro comportamiento y la vida como la conocemos. Un espacio de preguntas y opiniones para entendernos y entender nuestra cotidianidad. Hablando de la mente, hablemos personalmente. Bienvenidos a nuestro programa de Personalmente, contentos de estar nuevamente con ustedes en este episodio y queriendo compartir en cada programa de temas que realmente son importantes para nuestra vida cotidiana. Hoy hablaremos de un tema que me gusta hablar. Hoy en día se presenta este trastorno del estado de ánimo que afecta a muchas personas, que es como esa sombra que algunas personas cargan, como esa parte oscura que a veces no se pueden comprender incluso ellas mismas. A lo que me refiero es a la depresión. Realmente es un tema que es muy importante y más que todo en esta etapa de confinamiento que estamos viviendo, que posiblemente muchas personas puedan estar teniendo síntomas, episodios o incluso bien con la depresión. Entonces en este programa buscaremos comprender un poco más sobre esta alteración del estado de ánimo y cómo también saberla llevar. Pero primero quiero darle el saludo a mis dos compañeritas, a mis dos queridas colegas de vida, empezando por mi Mari. Mari, ¿cómo vas? ¿Cómo has estado? Hola Juli, muy bien. Aquí, como siempre, cuidándonos mucho y sí, estando muy alertas con eso que tú nos cuentas de estar pendientes de síntomas de posibles depresiones. Exactamente, es muy cierto porque todos podemos sufrir de esta enfermedad que causa mucho dolor en las personas. Mari, ¿para ti qué es la depresión? Pues para mí hablar de depresión en términos más comunes es como cuando nos encontramos en un periodo de la vida en el que sentimos que ya no queremos hacer nada, que no nos gusta hacer nada de lo que nos gustaba, que no nos provoca ni preocuparnos como por nosotros mismos en términos de higiene, en términos de comer. Yo siento que la depresión se ha vuelto un tema como tan normalizado entre comillas, pues yo supongo que porque a tantas personas les ha dado depresión, siento que lo han normalizado a tal punto que ya no se ha vuelto tan importante. Es muy cierto, me gusta mucho lo que planteas. Es que empecemos a concientizar a las personas de que esto es una enfermedad que afecta vidas impresionantemente. Así Y es es. realmente la invitación y me parece muy bien, muy bonito lo que planteas. Muchas gracias, Mari. Vamos con Nata. ¿Qué más? Colega en formación, ¿cómo te encuentras? Hola Juli, súper bien, muy bien, todo acá transcurre con normalidad. Me alegra mucho que estés muy bien, Nata, y que sigas bien en toda esta etapa que estamos viviendo. Nata, tú como futura psicóloga, ¿tú cómo te imaginas o cómo plantearías un acompañamiento a una persona que sufre de depresión? Dura la pregunta, compleja. Yo pienso que un acompañamiento a una persona que puede estar pasando por un periodo depresivo se basa más que todo en la escucha activa. Me parece que es un componente súper importante. Yo pienso que a veces los psicólogos nos centramos en hablar y pues está bien porque obviamente la psicoterapia digamos que es un espacio que propicia el diálogo. Sin embargo, pienso que en este tipo de situaciones hay que hacer un espacio muy abierto y muy receptivo con la escucha. Poder percibir en la persona, no sé, todas aquellas emociones o sentimientos o pensamientos que nos quiera expresar. Obviamente lo que pues es un principio, digamos, del psicólogo, no emitir pues digamos que juicios, no tener prejuicios. Debe ser un acompañamiento, por supuesto, súper íntegro, mirar la posibilidad de muchas cosas, sabemos pues que la ideación suicida, muchos digamos que banderitas que nos pueden ir avisando qué está pasando con la persona. Sin ¿Sí? embargo, los centraría más que todo en eso. Muy bien tu punto, me parece muy chévere lo que planteas también cuando hablas de comprender al otro, de hacer como esa empatía, ese acompañamiento y esa escucha activa que es importante pues con nosotros como psicólogos, pero también es como también darle esas herramientas a las personas del común para que también si conviven con personas o conocen personas que sufren de depresión, puedan ayudarles a llevar esta enfermedad. Pero bueno, la invitación, antes de iniciar pues y presentar el invitado, quiero invitar a las personas que sienten estos síntomas que quiero comentarles,
es que no están solos, sabe que estamos aquí para apoyarlos. Incluso muchos psicólogos tenemos esa campaña, incluso psiquiatras también, de que buscamos salvar vidas y también queremos darle como la calidad de vida y ayudarles a orientar para que puedan seguir mejorando por causa de este tipo de enfermedades del estado de ánimo como es la depresión y otras más que existen. Pero bueno, voy a darle paso ya al invitado, pero inicialmente quiero presentarlo. Él es psicólogo en profesión, fue basquetbolista, le gusta hacer deporte. Lo considero como alguien, como un ejemplo a seguir por su proactividad que tiene, porque él ha creado un voluntariado para niños en condición de autismo y Asperger, y también trabaja con ellos y lo hace de una manera muy chévere que realmente admiro mucho. Así que le quiero dar el paso a Sebastián, inicialmente agradeciéndole por estar con nosotros, por acompañarnos en nuestro programa. Y realmente, Sebas, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido en toda esta etapa? Juli, muy buenas noches. Muy buenas noches también para Mariana y para Natalia. Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo muchísimas gracias por la invitación. Este momento, digamos que nos tiene con mucha movilidad de emociones. Entonces, cuando me preguntas cómo he estado, te puedo decir que afortunadamente hoy que nos encontramos he estado muy bien y que llevo teniendo, por fortuna, unas últimas 3 o 4 semanas de mucha energía, de muy buena actitud, de sentirme muy bien, de ver cómo las cosas han ido saliendo también en determinado momento, cómo han ido saliendo de mejor manera. Pero como para dar un poquito de inicio al tema, tengo que decirte que también he tenido unos días muy pesados, unos días muy fuertes, que hay un dicho, un adagio popular que dice que los médicos también se mueren y los psicólogos también tenemos momentos emocionales fuertes. Entonces, afortunadamente, te repito, en este momento estoy muy bien, espero que ustedes también y tengo que agradecer eso en este momento, que las últimas semanas han sido muy, muy buenas. Bueno, sí, es muy cierto, realmente nos alegra mucho que estés bien. A veces cargamos factores porque pues somos seres humanos por encima de psicólogos. La psicología es una profesión y es normal que nos sintamos así en esta parte. Pero bueno, Sebas, me alegra mucho por esa parte. Yo siempre soy el de los que digo con las chicas, iniciemos sin tapujos, iniciemos a hablar de una del tema y quiero preguntarte para ti qué es la depresión, qué es esta enfermedad mental que hoy en día se habla mucho. Bueno, digamos que para empezar quisiera tomar dos apartes de lo que iniciando el programa dijeron Natalia y Mariana. Y es, primero Natalia habló acerca de cómo a veces nos enfocamos más en hablar que en escuchar y habla sobre la necesidad de hacer una escucha activa dentro del proceso terapéutico. La gran mayoría de veces esto sí ocurre, pero también tenemos que entender, y lo dice uno de los psiquiatras, digamos que referentes en la ciudad, el doctor Ado Nilsson, pone a los papás a hacer un ejercicio y es mírese los dedos de las manos. Todos son diferentes. Por eso muchas veces no funciona lo mismo con un niño, incluso de la misma familia, que es el hijo mayor, y como lo criaron a él, no da el mismo resultado que criando al segundo o al tercer hijo. Y aunque Natalia tiene toda la razón y es absolutamente necesario escuchar activamente a nuestros consultantes, nos encontramos muchas veces con que ellos necesitan, no siempre, pero en algunas sesiones, necesitan casi que una cátedra y nos toca hablar mucho más de lo que esperamos hablar en una consulta. Y luego Mariana habló acerca de los síntomas muy notorios. Digamos que el primer síntoma que siempre decimos es le pierde interés a lo que antes le generaba placer. Y ella hace referencia incluso al poco interés o al desinterés mejor que se tiene dentro de un trastorno de depresión por incluso su aspecto personal e higiene. Y digamos que estos son los síntomas notorios, pero como este programa no está dirigido únicamente a profesionales de la salud y a psicólogos, también hay que tener en cuenta que muchas veces esos no son los únicos síntomas y sobre todo que muchas veces también hay síntomas que son invisibles y que no se pueden percibir y que son muy pequeñitos, pérdida del apetito o por ejemplo, aumento del apetito, o por el contrario, en las casas, y lo he tenido en consulta,
las familias manifiestan que su estado de ánimo cambió y ahora está muy contento todo el tiempo, como muy risueño, muy... La palabra no la uso yo, pero la he escuchado decir de algunos pacientes, de algunos familiares de pacientes, y es que parece incluso una felicidad sobreactuada. ¿Sí? Ese también es un síntoma, y es un síntoma que enmascara, que cubre todo lo que teje un trastorno depresivo, todo lo mal que se puede sentir una persona consigo misma y sobre todo lo mal que se siente una persona con un trastorno depresivo porque no puede salir de él y no sabe cómo manejarlo, aún haciendo cosas que en otros momentos le generaban placer y satisfacción. Me parece súper interesante lo que estás diciendo, porque mucha gente siempre piensa que lo primero que va a ver en una persona depresiva es que está llorando todo el tiempo, que no quiere hablar con nadie, que se encierra en su cuarto, que no quiere saber nada del mundo exterior. Y es verdad, y me gustaría que habláramos un poquito como de la incomprensión dentro de la familia, porque como yo hablé al principio, pues el tema de la depresión se le ha bajado mucho como la importancia. Y hasta a muchos familiares les parece que no es algo tan grave, pues que alguien de la familia sufra depresión, porque es que sienten que de pronto es un tema más de actitud que de algo que no, que la persona no puede controlar. Porque yo he escuchado muchas veces que dicen como, pero ¿por qué lloras por todo lo que te pasa? ¿Por qué siempre estás tan triste? Si es que tú lo tienes todo, o sea, hay gente muriéndose de hambre, hay gente pasando necesidad y de todo, y tú lo tienes todo y todavía te pones triste. Y es pues una cosa que la persona no siente que puede controlar. Entonces, me parece un tema complicado. Mira, Mariana, hay algo aquí y es que nosotros mismos como sociedad, y aquí como sociedad incluyo a los psicólogos, le hemos dado una mala utilización a la palabra depresión y y me disculpan la expresión, hemos prostituido la palabra, porque cualquiera que esté triste está deprimido y es un error gigante que cometemos. Entonces, a ti te llegan a consultas contados a manos llenas, personas que llegan a decirte, lo que pasa es que estoy muy deprimido, lo que pasa es que llevo muchos días muy deprimido, muy triste, muy angustiado. Momento, momento. ¿Quién le dijo a usted que lo que tiene es depresión? No, es que yo estoy muy triste. Entonces, listo. Primero, llamemos las cosas por su nombre. Cuando algo es de dominio público, como la palabra depresión, entonces cualquier persona en medio de una pequeña tristeza, sin quitarle peso a la emoción que siente cada persona, y en eso quiero ser muy claro, sin quitarle peso a la emoción que tiene cada persona, cuando de inmediato lo que dice es que estoy deprimido, claro, las cifras se disparan. ¿Por qué? Porque es que así como él, sin alguien que lo diagnostique responsablemente, está diciendo que tiene depresión, pues otra persona que no es estadístico, pero que tiene 10 amigos que le han dicho que están deprimidos, ¿qué puede decir? Que esto se está convirtiendo en la nueva pandemia, que la depresión se está convirtiendo en la nueva pandemia, porque es que tengo 10 amigos deprimidos. ¿A cuántos han diagnosticado? A uno o dos, en el mejor de los casos, pero todos están diciendo que están deprimidos porque tienen algo de tristeza. Y ahí hay algo que tú mencionaste, y es cuándo puedo empezar a hablar o cuándo mejor puedo ir en búsqueda de ayuda porque puedo sospechar de un episodio depresivo, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta y ya quiero hacer la diferenciación. ¿Cuándo necesito consultar? Cuando no hay motivo aparente o cuando con un motivo aparente es algo incontrolable. Y tú lo mencionabas, es que las personas desde afuera dicen, pero es que tú lo tienes todo, tienes todas las oportunidades, mira que dentro de la pandemia y dentro de todo este aislamiento has podido seguir trabajando o tu familia no se ha quedado sin trabajo. Son una cantidad de cosas que desde afuera se ven aparentemente muy positivas. Y ahí empieza a ocurrir un fenómeno social del que todos hemos sido víctimas o victimarios, y es ejercer una presión social para que el otro esté bien. Y el tema aquí, y lo tenaz, es que no escuchamos una respuesta que para nosotros, desde el desconocimiento de la situación que está teniendo esa persona, es ilógica. Y es que cuando les preguntamos, ¿qué te pasa? Ellos dicen, no sé. Y tiene toda la validez del mundo dentro de un episodio o un trastorno depresivo
decir, no sé por qué estoy así, porque efectivamente es ahí donde se convierte en un trastorno o un episodio. Y de estos dos términos me van a escuchar hablando mucho durante el programa porque les quiero explicar antes de. Todas las personas en algún momento de nuestras vidas nos enfrentamos a un episodio depresivo, a uno o a varios realmente. ¿Qué es un episodio depresivo? Un episodio depresivo es cuando por una pérdida, por una situación ajena a lo que yo estoy preparado o estoy acostumbrado a vivir, pues empiezo a tener una situación con sintomatologías de depresión. ¿Cuál es esa sintomatología? Trastornos en el sueño, irritabilidad, lo que ustedes mencionaban como desinterés por mi aspecto, pérdida de interés por cosas que antes realmente me gustaban y me generaban placer, toda esa cantidad de síntomas que son de fácil acceso. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos episodios depresivos generalmente tienen una causa como una pérdida, la muerte de un ser querido, una enfermedad, una pérdida de la salud y entramos en un episodio de depresión. Esos episodios son controlables en el tiempo y digamos que, dicho escuetamente, de ahí podemos salir del episodio depresivo. Cuando hablamos de un trastorno de depresión, hablamos de momentos en los que sin razón aparente aparecen todos estos síntomas que además aumentan con el tiempo o que la persona no tiene la posibilidad de ejercer control sobre ellos, que era lo que tú decías y lo que yo les acabo de explicar. ¿Por qué te sientes tan mal? ¿Por qué estás llorando? No sé, solamente no sé. Y se sienten abrumados por una cantidad de emociones que a lo mejor ni siquiera tienen un desencadenante y por consiguiente para el contexto social y familiar pues no tiene sentido. Y ahí nuevamente aparece esa, para mí sigue siendo una buena intención dentro de todo, esa intención del contexto social y familiar de sacarlo de ese momento y empieza a ejercer presión. Y cuando a ti te presionan, te desbordas. Cuando a ti te presionan, no hay control. Y todos esos síntomas se exacerban de una forma tan impresionante que muchas veces por hacer bonito hacemos feo y entonces terminamos arrinconando a las personas entre su episodio o trastorno depresivo y la necesidad que nosotros tenemos, no ellos muchas veces, sino que nosotros tenemos de que estén bien. Sí, totalmente. Yo siento que es algo que socialmente tal vez tendemos a, como tú dices, por hacer bonito hacemos feo y lo único que hacemos es quitarle validez muchas veces a las emociones o a lo que puede estar sintiendo la persona en el momento con el tipo de discursos que promueven, mira todo lo bueno que tienes, es que mira que tú vives súper bien, no te falta nada, todo lo que tú repetías por querer que la persona esté bien, claro. Creo que muy poquitas personas quisieran o desearan que un familiar o un amigo esté profundamente triste y no saber qué hacer, porque el sentimiento de impotencia, yo creo que en la familia y en amigos también es algo muy grande. Y también me parecería interesante mirarlo desde ahí, no solo la persona que está pasando el episodio o que bien pues se puede hablar ya de trastorno, sino también los familiares, amigos o personas que sean cercanos, porque también es algo que resulta muy agobiante para quienes son acompañantes y para quienes pues quieren a la persona inevitablemente. Mira, ahí hay algo que definitivamente es clave y es darle curso a la emoción. Esa expresión de darle curso a la emoción deviene de la necesidad de no quedarme con todo dentro. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente tenemos un límite. Todos tenemos un límite. Y cuando ese límite se ve rebosado, es cuando hay una pérdida total de control y es donde pueden ocurrir tragedias mayores. ¿Qué es lo que pasa? Que esta es una enfermedad, porque hay que tener eso claro y por eso lo que les decía hace un momento frente a quién o cómo llegan las personas diciendo que están deprimidas o que tienen depresión. Y hay que entender una cosa y es que las personas diagnosticadas con depresión
tienen un diagnóstico que es, como les acabo de decir, una enfermedad. Ujú. Y una enfermedad no solamente afecta a la persona que la tiene, sino que afecta a la familia, a la pareja, Claro. en el trabajo y demás. Y para ponerles un ejemplo, cuando en una pareja uno de los dos tiene un episodio depresivo, ni siquiera nos vayamos hasta allá. Cuando hay una discusión entre una pareja, generalmente uno de ellos guarda silencio, casi siempre las mujeres, se quedan completamente calladas y el novio empieza, ¿pero qué te pasó? Dime qué tienes. Ujú. Pero dime, estás brava, ¿cierto? No, no estoy brava, déjame, no. Y empieza esa discusión tenaz entre déjeme en paz, en silencio, que necesito recuperar mi tranquilidad, y el novio generalmente pasa en ese orden, y el novio encima, 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 encima. Llega un momento en que o esa persona sale y se va y lo deja solo, o explota de una manera fortísima y se arma una discusión mucho más grande. Sé que es un ejemplo un poco lejano de la realidad frente a un trastorno depresivo, pero creo que nos sirve para ilustrar esta situación. Y es que una persona con depresión o en un episodio de su trastorno depresivo puede recibir la compañía de las personas que están cerca y esas personas van a empezar a decirle, es que mira todo lo que tienes, es que tú puedes, es que no sé qué. ¿Saben qué termina pasando con esas personas? Empiezan a decirse a sí mismas, si ve, yo soy el peor. Si ve, yo estoy muy Ujú. mal. Si ve, esta persona ve una cantidad de cosas buenas y yo soy un desagradecido porque no las tengo en cuenta. Ay, sí. Y volvemos a Totalmente. llevar, y volvemos a llevar a estas personas al límite, al borde del abismo. Y hacemos que en ese momento, pues vuelvo y le repito, ocurran situaciones mucho más complicadas. Bueno, también hay que comprender el tema de la etiología o cómo se va generando también la depresión. Existen los factores genéticos, los factores personales, factores psicosociales e incluso comorbilidades también. Vamos a los genéticos. A veces se vuelve incluso como una lotería, por ejemplo. Mi abuela sufre de depresión y mi papá no Sí, sufrió, ni mis tíos no sufrieron y precisamente caen ya como la segunda generación de, pues, que sería en este caso yo, y yo lo sufro y mis primos no. Entonces también se ve como la lotería que a veces la carga genética en algunas personas hace sufrir la depresión y te afecta obviamente la vida de la persona. Hay otros factores incluso personales como, pues no sé, Sebas, yo leí y de pronto si tú me validas aquí, es cuando las mujeres están embarazadas y obviamente tienen a su hijo y se llama como la depresión postparto, si no estoy mal, donde estas sí, mujeres por ese cambio hormonal sufren esa depresión, pero a veces pasa que se vuelve algo periódico o incluso se puede volver algo ya constante en la mujer, que afecta ya la vida de la mujer por tener su hijo, el cambio hormonal que existe, y empiezan a aparecer estos síntomas depresivos, o se puede volver incluso el episodio depresivo, que es lo más cortico que puede haber cuando pasa esto. Hay otros factores incluso psicosociales, que yo creo que hoy por hoy son los que más generan la depresión incluso, como es el tema de las deudas, el tema de la pérdida de un ser sí, querido, también la pérdida de una relación de pareja, y hay otros factores que incluso sí. desencadenan todo esto en la depresión de las personas, los factores sociales. Entonces es como contextualizar un poco de que esto es una enfermedad que ha afectado incluso miles de vidas e incluso la vida física de las personas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un estrés, posiblemente se me pasa una depresión y esa tristeza que se va volviendo constante con otro tipo de ideas, pensamientos negativos, ideas de muerte, una gran cantidad, posiblemente ya generan incluso afectaciones en la salud física. Ya puede aparecer incluso el cáncer, muchos aspectos que afectarán la vida de la persona. Bien, Julián. Mira, hay un asunto y es que a veces lo que puede ser un episodio muy pequeño para una persona puede, por el contrario, ser un desencadenante gigante en otra persona. Porque si bien hay unas características y una sintomatología, digamos, precurrente dentro de los trastornos de depresión, pues hay que tener en cuenta algo y es que, como se los mencioné ahora, cada persona es distinta y cada cruz es del tamaño de quien la lleva. Cada quien tiene su propio proceso y Sí, para cada quien es más difícil o más fácil salir de un determinado problema. Por ejemplo, hay gente que pierde a un ser querido, hay gente que pierde
a un familiar y tiene un episodio de tristeza. Y otras personas, también de acuerdo a la manera de manejar el duelo, pues se pasan mucho tiempo sumidos en un episodio depresivo y se convierten en, bueno, hay muchos tipos de depresión, pero algo que para otra persona pudo haber sido muy fácil de manejar, para otros puede ser, por el contrario, el desencadenante de un episodio como estos. Tú hablabas inicialmente de la depresión postparto. Sí, es así como se llama. ¿Cuál es el punto? Que, a ver, muchas mujeres tienen podríamos llamarlo un bajón emocional después de dar a luz, después de tener a sus bebés. ¿Cuál es el punto? Que una depresión postparto es mucho más que esos momentos de tristeza y desazón o desasosiego después de dar a luz, y a veces pueden tener sintomatología y manifestaciones de un trastorno de depresión mayor. Ese trastorno de depresión mayor tiene mucho que ver con los periodos largos de tiempo y con lo imposibilitante que se vuelve, porque termina por convertirse en un trastorno que, si bien no es algo físico, sí tiene manifestaciones físicas, termina por volverte, por incapacitarte para realizar ciertas actividades. A lo sumo yo calculo que son entre 8 y 10 tipos diferentes de depresión. Tal vez uno de los más conocidos es el que tú acabas de mencionar, Julián, y es la depresión postparto, pero hay algunos que tienen características psicóticas, es decir, que las personas que lo tienen están en un estado tan profundo de depresión que tienen una pérdida de contacto con la realidad. También hay uno, por ejemplo, digamos, no nos incumbe o no nos atañe o no nos afecta a nosotros los colombianos, y es trastorno afectivo estacional. Y es que en los países donde hay estaciones, las personas en los cambios de estaciones experimentan episodios depresivos. Esto que les estoy diciendo, por ejemplo, son datos que las personas perfectamente pueden consultar en Internet. Pero aquí hay algo que se me hace necesario mencionar, y es que hay que ser absolutamente responsables con el uso que le demos a Internet. Porque en Internet conseguimos absolutamente todo lo que necesitemos. Pero definitivamente, cuando no es manejado por una persona responsable y con conocimiento de causa, pues será mucho más complejo que personas sin la preparación lo conozcan. Y es ahí donde me remito a lo que les dije al inicio del programa, y es que terminamos volviendo la palabra o la expresión de un término tan fuerte y con tanto peso como la depresión, algo que cualquiera puede usar en cualquier momento y en cualquier contexto. Sí, yo quisiera, sí, preguntar, cuando hablamos de redes sociales, ¿qué tanto influye? Porque sabemos que el uso de redes sociales, de cierta manera u otra, algunas de ellas ejercen una presión sobre nosotros en cuanto a estilos de vida, bueno, no sé, todo esto de la cultura fit, de que todos deberíamos estar haciendo mucho ejercicio en la pandemia o siendo productivos o lo que sea. Yo siento que las redes sociales siempre tienen un componente de presión, pues no de presión, sino presión social Sí. pues en nosotros. Y pienso que tal vez en aquellas personas en donde, pues donde están en las edades más tirando pues a la adolescencia, donde digamos que el proceso de identidad todavía no está súper fortalecido y somos un poquito más vulnerables a lo que digan las otras personas o a los estándares o a los estereotipos que estemos viendo. Me parecería importante saber qué papel tienen las redes sociales en la depresión. ¿Qué es lo que pasa? La presión social que ejercen las redes sociales va mucho más allá de tener un cuerpo fit, de ser productivos en la pandemia, aunque ya les voy a dar un ejemplo sobre eso que me pareció genial cuando lo vi, pero va mucho más allá, y es la cantidad de seguidores que tenga, Ah, sí, claro. cuántas reacciones puede movilizar mi foto o mi post o mi estado. Son una Sí. cantidad de cosas. Lo que termina por involucrarnos y enmarañarnos, porque ni siquiera es enredarnos, es enmarañarnos y volvernos una nada.
frente a cómo asumo la vida en redes sociales, muchas veces como una vida en paralelo a lo que realmente soy. Y ahí vuelvo y hago el llamado a los padres de familia, porque en definitiva los adultos que tienen, digamos, estas dificultades, la gran mayoría de las veces esto es producto de las pautas de crianza y de cómo fueron acompañados dentro de su adolescencia y adultez muy joven. ¿Ven? Entonces, claro está que la presión que puede ejercer es muy nociva, creo que podría ser una palabra adecuada, es nociva, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que yo no tengo por qué cumplir lo que el otro me dice. Sin embargo, digamos que las redes sociales son un puente para que eso pase. Entonces, sí se convierte en algo nocivo y en algo que incluso sin la intención puede convertirse en un asunto peyorativo para mí cuando no me reaccionan a la foto, cuando Sí. no tengo la aceptación de muchas personas, cuando solamente me siguen 400 y resulta que al vecino de enseguida lo siguen 10.000. Eso se vuelve algo complejo. Pero mira que cuando todo esto empezó, cuando el asunto del aislamiento empezó hace unos 4 meses más o menos, 4 o 5 meses ya, cuando creímos que para esta época todo iba a estar en la normalidad nuevamente, nada más alejado de la realidad. Uy, sí. Cuando estábamos en esa situación, en redes sociales, tú veías por lo menos 3 veces al día un post que decía, si no has terminado de leer un libro, no has aprendido otro idioma o no has empezado a hacer ejercicio, tu asunto no era falta de tiempo, era falta de disciplina. Uy, Lo sí. estoy parafraseando, pero más o menos así No, más o así menos así era, decía, eso casi me era. lo aprendo. Sí, sí. Resulta que tiempo después vi otro que publicó una colega psicóloga que decía, si no te da la gana de leer un libro, no tienes por qué leerlo, y si no quieres hacer deporte, no tienes por qué hacerlo, y lo tuyo no es ni falta de tiempo ni falta de disciplina, solo que cada quien está viviendo esta situación que es difícil para todos de una manera distinta. Claro, Ay, con sus sí, propias cargas. total. Claramente. Es muy cierto lo que planteas. Sí, qué duro. Y yo pienso que eso es como algo tan difícil para que la gente lo entienda. O sea, digamos, a mí me pasó personalmente así, yo creo que como la mayoría, pues, de personas, he tenido mis altos y bajos ahorita en la pandemia. O Claro. sea, tuve un mes horrible, el otro mes súper bien, súper fitness, haciendo ejercicio, leyendo, de todo. Y después otra vez vuelve y baja hasta el fondo, pues más abajo. Ujú. Y sí, y digamos a mis papás que los amo mucho y sé que todo lo hacen con buena intención, les preocupó mucho pues cuando me fui como por allá tan bajo, diciendo también como que, pero es que tienes tanto para hacer. Pero sí, yo pienso que también es una cuestión de entender que cada uno coopera con las situaciones y como Sebastián decía al principio, todos los dedos de las manos son distintos, o sea, Sí. la misma situación para dos personas de la misma familia se puede ver completamente distinto y cada uno lo va a manejar de la forma en que le parezca Pues que es se que ajuste sí. mejor, sí, O que se sea, ajuste mejor. yo siento que igual la situación no es como si fuera, pues hablando ya más, ya que nos metimos aquí al tema de la pandemia, no es como si fueran vacaciones, o sea, es que pues es un tema casi que de supervivencia, pues o sea, estamos quedándonos en casa, no porque qué chévere y porque tenemos tiempo libre, sino porque hay una situación de salud casi que inevitable y que de verdad se llega a clasificar como pandemia. Eso quiere decir que no hay ningún país en el mundo en este momento que no la esté viviendo y de verdad que es crítico, o sea, no es tiempo tampoco de... O sea, si yo quiero aprovechar mi tiempo y hacer algo con él y aprovechar que estoy encerrada y bueno, y tengo las posibilidades, claro está, porque cuánta gente hay encerrada que está con situaciones súper complejas en casa Así es. y pues hago las cosas, bueno, está bien, pero que sea tiempo libre, no lo veo como tiempo libre, es más bien, es mucho más complejo que eso. Es que aquí, Discúlpeme digamos, cómo lo voy a decir, porque es mi problema, porque Ujú. yo estoy viviendo la pandemia de una manera distinta a a la que usted lo está viviendo. A lo mejor sus ahorros le alcanzaron para los 6 meses que van de pandemia,
los míos me alcanzaron para un mes, o yo estoy trabajando normal, no puedo pretender que la otra persona que se quedó sin trabajo o que sus ingresos se redujeron, pues lo enfrente de la misma manera. Y créanme, en cualquier contexto, la pandemia ha afectado a todo el mundo. Si habían familias que tenían ingresos mensuales de 30 millones de pesos y en este momento tienen ingresos de 15 millones de pesos, esa familia lo está sufriendo a su manera. Porque si se ganaban 30, pues vivían con 30 y en este momento sus ingresos son por la mitad. Entonces sí, es una cantidad de plata, pero hay que entender que cada situación es diferente y que cada contexto es diferente, que cada contexto tiene unas exigencias diferentes y que hacen que las respuestas sean distintas. Y es que, digamos, a nosotros como seres humanos nos han enseñado, por ejemplo, a lo que comentaban las chicas, es que debemos ser hiperfuncionales o funcionales en algo. O sea, siempre debemos estar funcionando en algo para decir, evitemos tal cosa, como ese cuidado. Pero, o sea, yo me pregunto, es listo. El ser humano, obviamente, somos seres productivos en muchos aspectos. Estudiamos, trabajamos, hacemos una cantidad de cosas para sostenernos o para incluso pues estar entretenidos en ciertos términos. Pero incluso esto, ¿qué tanto nos puede afectar para reprimir una cantidad de emociones que nos ocupamos tanto en nuestros oficios que nos olvidamos a veces de estar con nosotros? Aquí lo que yo vengo a decir es que posiblemente cuando nosotros no estamos haciendo nada, nos afecta. ¿Por qué? Porque estamos con nosotros mismos. Y ahí es posiblemente donde empiezan las alteraciones del estado de ánimo, empieza la ansiedad, empieza la depresión, empieza una cantidad de factores que nos afecta mucho. Yo quiero comentar algo, el tema de la prevención o cómo tratar una depresión, Sebas. Yo también leía mucho, como por ejemplo, hay muchas formas de hacerlo. Una de las más conocidas es el tema de la medicación, obviamente, medicado por un psiquiatra, no la automedicación, porque yo conocí casos de que personas se medican solas para evitar la depresión y obviamente eso es un daño para las personas. No hagamos esto, por favor, no se automediquen. Terrible. Yo conocí un caso de un chico que yo atendí que se estaba automedicando con sertralina porque la mamá estaba tomando, pero la mamá sí era diagnosticada con depresión. Y eso obviamente altera el organismo y la salud mental de la persona. Entonces, si van a estar medicados porque están bajo la medicación de un psiquiatra. Y otra recomendación, y no es chicas y sebas como psicólogos, también es que estén bajo un proceso psicoterapéutico. Pero aquí también lo complejo es que, digamos, en nuestro sistema de salud colombiano, pues desde mi punto, no sé ustedes qué piensan, chicas, no sé qué piensan, Sebas, para mí el tema de la salud mental se vuelve un privilegio a veces, porque no todos tienen el derecho a acceder a este tema de un psicólogo o una psicoterapia. Realmente pasa mucho que hay que pagar particularmente. Desafortunadamente, esto es un asunto cultural. Si, por ejemplo, nos ponemos a pensar en países como Francia o como Argentina, ir al psicólogo hace parte de la canasta familiar. Las personas organizan sus gastos mensuales y dentro de sus gastos mensuales está su psicoterapia. Pero pues desafortunadamente en nuestro país eso no ocurre. Generalmente, y yo se lo digo mucho a mis pacientes, cuando nosotros como consultantes llegamos al psicólogo es cuando estamos llevados. Es lo último. O sea, es la última opción. Incluso antes probamos con bebidas, Con ramas. goticas naturales, ramas, esta pastica que le sirvió a un amigo, que Algunos de tiene la valeriana. misma edad, que somos muy parecidos, una cantidad de cosas. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de los diferentes tipos de los trastornos depresivos, también tenemos que entender que hay diferentes tipos de tratamiento. En la mayoría de los casos, cuando hay un episodio depresivo y es un episodio depresivo menor, muchas veces es posible manejarlo con psicoterapia. Y de hecho, en muchas ocasiones es posible manejar el proceso con psicoterapia. ¿Qué es lo que pasa? Que los procesos psicoterapéuticos en muchas ocasiones son procesos demorados y son procesos lentos, sobre todo en términos, por ejemplo, de mi campo de acción, que son niños y adolescentes. ¿Por qué son procesos largos? Porque los niños y los adolescentes están constantemente cambiando y están Sí. constantemente conociendo cosas nuevas y aprendiendo cosas nuevas, lo que hace que si yo me veo con mi paciente hoy y hago una contención de un niño por un episodio depresivo o por un episodio disruptivo, pues entonces yo lo contengo y él se va tranquilo y yo le digo a los papás,
necesito que nos veamos la próxima semana. Pero como los papás vieron que hubo una buena contención y hubo un buen proceso, pues entonces dicen, nosotros ya aprendimos cómo es que se hace. Y resulta que el niño no vuelve hasta dentro de 3 meses. Y los papás a veces aparecen y dicen, doctor, o Sebastián, o psicólogo, para que continuemos con el proceso que veníamos. Señor, qué pena, familia, qué pena con ustedes, pero ese proceso ya no es un proceso que va a continuar. Aquí hay que volver a empezar y volver a mirar en qué parte de su proceso de desarrollo está este niño o este joven. Claro. No, y eso es súper frustrante para, pues, y más que todo ahora en la sociedad que vivimos, que queremos todo ya, Ajá. resultados inmediatos y todo eso, o sea, escuchar eso es una cosa súper frustrante. Sí. Y ese es un punto, Mariana, que hay que tener muy en cuenta, y es que cuando las personas llegan a psicoterapia, generalmente llegan con una pregunta que hacen al final de la primera consulta y es, entonces usted en cuántas sesiones me dice que ya estamos bien. Sí. Es muy cierto. Y eso depende del N cantidad de factores. El compromiso de la familia, el proceso terapéutico, la eficiencia del tratamiento y créanme, no hay fórmulas mágicas para atender este tipo de casos. Vamos acompañando y conteniendo mientras vamos concretando cuál va a ser el proceso. Hay que tener mucha claridad en eso, porque lo que me sirve con una persona tal vez no me sirva con otra. Además, no siempre los desencadenantes de los episodios depresivos son los mismos. Así es. Y aunque sean los mismos, por ejemplo, la muerte de un ser querido, pues la reacción no va a ser igual. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta, y es que el proceso psicoterapéutico es importante, pero el proceso psicoterapéutico es un proceso que tiene demora en el tiempo, que se demora en el tiempo y que hay que ir paso a paso y sin afanes y construyendo no solamente un proceso terapéutico con la persona, con el consultante, sino también con el contexto, con la familia, con el trabajo, etc. Ahora bien, en paralelo está el proceso farmacológico prescrito única y exclusivamente por médicos especialistas. Yo siempre trato de explicarle a mis consultantes que hay que poner en una balanza el proceso farmacológico y el proceso terapéutico. ¿Con qué me ayuda el proceso farmacológico? Para que orgánicamente mi cuerpo y mi cerebro estén regulados. Si mi cuerpo y mi cerebro están regulados, entonces el proceso de aprendizaje que se genere a través de la psicoterapia pues va a ser mucho más provechoso, va a calar de mejor forma en el sujeto, en la persona o en el paciente, como lo queramos llamar. Si yo veo resultados muy rápido a través de la pastillita, me disculpan los psiquiatras que nos escuchen por llamarlo así, pero es como algunos pacientes y familias los llaman. Entonces, entienden. Como a veces la pastillita funciona tanto, pues yo para qué me lo voy a poner a llevármelo para donde el psicólogo si él ya está bien, porque esto me funciona. Por otro lado, hay quienes desautorizan o dicen no más pastas porque es que esto me está envenenando, esto está envenenando a mi hijo, esto no sé qué, esto me lo pone no sé cómo, y entonces dicen me lo voy a llevar para psicología, y en psicología dicen venga, qué pena doctor, pero es que ya con usted llevamos 1 mes de terapia y este muchacho todavía se sigue tomando la pasta. Pues a ver, 1 mes de terapia, en el mejor de los casos, son 8 sesiones, pues porque se ven 2 veces a la semana. Les repito, en el mejor de los casos. No es tiempo suficiente para que a través de la psicoterapia solamente se pueda contener un proceso de un trastorno depresivo. Entonces, por eso es tan importante el trabajo interdisciplinar. Por eso es tan necesario la comunicación entre el equipo que trabaja con cada persona. Pedirle a la familia el teléfono del psiquiatra o mandarle el teléfono del psiquiatra cuando no hay comunicación directa. Mandarle el teléfono al psiquiatra, vea, dígale al psiquiatra que me regale una llamadita o un mensaje
y podamos conversar sobre el proceso. Les repito, ¿con qué intención? Que a medida que los aprendizajes generados a través de la psicoterapia vayan siendo mayores, pues se pueda empezar un proceso responsable de algo que se llama desmonte. Y ese proceso de desmonte es ir reduciendo paulatinamente la dosis del medicamento para saber si está funcionando o no. Esto que les estoy diciendo no es algo que yo conozca de primera mano, pues porque yo no soy psiquiatra, pero que sí lo conozco de manera muy cercana por el trabajo interdisciplinar que tengo la fortuna de hacer con algunos psiquiatras. Sí, yo quería resaltar una cosita chiquita de lo que nos cuentas y es el mal uso la cultura, digamos, de la medicación. Acá, pues, que está mal vista, socialmente está mal visto, y yo siempre he dicho que, claro, la persona se empieza a tomar la medicación y eventualmente funciona y ya la paran porque ya estoy bien. Es Sí. como sufrir del corazón y tomarme la pasta cuando me estoy infartando. Pues no tiene mucho sentido. O sea, es básicamente eso, entonces me parece súper importante. Miren, yo Eh, siempre les pongo el mismo ejemplo, este ejemplo que les voy a dar a todos mis pacientes. Culturalmente, en Colombia, en el 90% de las casas hay un botiquín y ese botiquín tiene por lo menos 3 sellos de pastas empezadas. Dolex, antibióticos, una cantidad de acetaminofén, antibióticos. ¿Qué pasa? La gente va, por ejemplo, este es el ejemplo, la gente va por una amigdalitis al médico y el médico le dice, se tiene que tomar esta pasta durante 10 días. La persona muy juiciosa se va para la casa, se las empieza a tomar y el quinto día se siente supremamente bien. Y el quinto día dice, ya me alivié y guarda ese sellito de pastas empezado en un botiquín improvisado que hay en todas las casas de este país. Y al octavo día está más enfermo que cuando fue al médico y dice, voy a sacar las 5 pasticas que me quedaron y verás que me alivio. Olvídese, Dios. el tratamiento es un tratamiento completo. Y Claro. lo mismo pasa con los procesos psicológicos, con los procesos psiquiátricos. Esto es salud y los tratamientos son demorados. A los Ujú. tratamientos hay que ponerles juicio y trabajarles para que los resultados se puedan ver. Bueno, yo creo que vamos pasando a las preguntas que nos hacen pues seguidores en Instagram. Que les ponemos pues todo el tema, les pedimos que si quieren preguntar algo, si tienen dudas y nos mandan algunas. Entonces, quisiera que Mari nos contara la pregunta que ella eligió. Listo. Esta pregunta dice, ¿en la depresión la solución depende netamente de cada persona o el mundo social tiene un factor a considerar en esta problemática? Bueno, yo creo que como lo hemos venido diciendo a lo largo del programa, podemos ver cómo el contexto social tiene un gran peso dentro de los procesos, no solamente que nos llevan a experimentar episodios depresivos o o desencadenar trastornos depresivos, sino también en el proceso de acompañamiento y de mejoría. Generalmente es muy bueno tener un contacto de emergencia. Eso ya hace que no sea solo un asunto de la persona, sino que eso ya lo convierte en un contexto social. Generalmente, cuando son menores de edad, su contacto de emergencia son sus padres, pero cuando he tenido la oportunidad de trabajar con adultos con episodios depresivos, pues siempre tienen un contacto de emergencia que en la mayoría de los casos es o su pareja o un amigo muy cercano. Pero creo que hay que entender un trastorno depresivo o un episodio depresivo como una enfermedad o un trastorno que afecta directamente a una persona y esa afectación de la persona tiene una repercusión a nivel social y familiar. Creo que eso puede contestar la pregunta, ¿cierto? Sí, tienes toda la razón. Eso tiene un impacto en las personas cercanas, en el círculo, pues cercano. Y así sea, así no sea la familia, pues como tú dices, o sea, si yo no vivo con mi familia necesariamente, pues con las personas con las que convivo. En eso tienes toda la razón. Ahora, Nata, si quieres nos cuentas tu preguntica.
Bueno, la pregunta que escogí dice, ¿una enfermedad como el cáncer puede ser producto o consecuencia de una depresión? Bueno, hace un rato Julián hablaba sobre un término que, digamos, tiene mucho peso para la respuesta a esta pregunta, y es la comorbilidad. La comorbilidad es la posibilidad de que aparezcan dos o más diagnósticos en un mismo paciente. Esto sería una pregunta un poco difícil de responder en términos de si una precede a la otra, pero está claro que una persona con un diagnóstico de cáncer, para continuar con el ejemplo que nos dan en la pregunta, pues puede empezar a experimentar un duelo que puede devenir en una depresión por pérdida de la salud, por pérdida de la capacidad laboral, por pérdida de la autonomía. ¿Sí ven? Ujú. Contesta Sí, la tienes toda pregunta, la ¿les razón. parece? Sí, creo que sí, la contesta completamente. Bueno, yo tenía una pregunta, pero Seba la respondió a lo largo del programa, que era la relación entre psicólogo y psiquiatra, entonces no la vamos a formular así. Pero bueno, antes de ya pasar a la parte final de nuestro programa, yo quiero concluir algo breve. Es que empecemos a darnos cuenta que la depresión causa mucho malestar en nosotros y hemos hablado mucho de todos los síntomas que generan. Está una depresión mayor, está la distimia, está la depresión postparto, como ahorita las comentábamos, y los episodios que se generan. Entonces, la invitación es que si vos empiezas a sentirte mal y no sabes obviamente los motivos, el por qué, es empezar a como a concientizar a las personas de que empecemos a aceptar lo que pueda estar pasando con nosotros y busquemos ayuda, que realmente nos podemos deteriorar, pueden haber afectaciones mayores, pueden haber una gran cantidad de dolencias mentales que posiblemente generarán unos síntomas incluso fisiológicos y afectará mucho la vida, que incluso nos puede llevar a cosas peores. Por tal razón, la invitación hoy a todas las personas que nos escuchan, que si de pronto puede tener síntomas, es que saben que no están solos, aquí estamos para ayudarlos, estamos para estar con ustedes, a las personas que conocen amigos, familiares, que tienen algún de estos síntomas, también es bueno como hacerles entender esto. No los ignoren de la forma de que eso no es nada, no. No le pare bolas a eso. Eso es tristeza, no. Ujú. Si les pasa algo, la invitación es que empecemos a concientizar al otro y más que todo en esta etapa que estamos viviendo. Es una etapa nueva que incluso para muchos dicen ha pasado mucho tiempo, pero realmente el tiempo, esta cuarentena ha sido corta. Son 4 meses, incluso esto puede ir para más tiempo. Sí, Dina, por favor. normalicemos Sí, pedir total. ayuda Sí, y sí. saber que no es de locos. Sí, yo creo que la invitación realmente es a estar bien informados, hablar esto dentro de la familia, o sea, esto es un tema que le puede dar a cualquier persona, entonces, o sea, comuniquémonos, hablemos. Y sí, me parece que eso es un buen aprendizaje para todos. Sebastián, la verdad te queríamos agradecer por haber estado acá, por sacarnos tiempo en tu apretada agenda para poder hablarnos tan apasionados. O sea, se nota en serio que sabes un montón. De verdad, estamos encantados contigo y muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. A ustedes, Mariana, a ustedes muchísimas gracias en serio por tenerme en cuenta. Créeme que no es mucho lo que sé para controvertirte un poquito, pero realmente es el deseo de seguir aprendiendo. Es el deseo Sí, de seguir aprendiendo lo que nos mantiene y lo que nos debe mantener activos. Es la intención de, sobre todo como les dije antes de que empezáramos con el programa, es la intención de que el poquito que cada uno sabe lo sepan otras personas. Ujú. La intención es que entre todos hagamos psicología y para hacer psicología no hay que ser psicólogo. Para hacer psicología hay que ser un profe responsable, un papá responsable, un paciente juicioso. Así hacemos psicología entre todos. sí, qué palabras tan bonitas. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por todo y bueno, a quienes ya nos están escuchando, ya llegamos al final. Saben que en Instagram nos encuentran como @personalmentepodcast, en YouTube como personalmente podcast y en Spotify como personalmente. Y nos vemos después para hablar más personalmente.